Más que nunca, jóvenes, es necesario, dado el largo periodo que separa la clase anterior de esta, más que nunca es necesario reanimar lo que habíamos visto las últimas clases. Vamos a dedicar un poco más de tiempo del usual para tratar de revivir lo que habíamos visto. Netzaí, ¿qué habíamos visto a tus ojos? Sobre todo las últimas clases. Las últimas clases, digamos las tres últimas clases, yo me quedé en Bueno, o la última clase, si quieres, como prefieras. En fin, bueno, sí, bueno, es que yo quería empezar desde esas. está bien, Es- arranca donde desees. bueno, donde siento que es importante recomenzar es en el concepto de sustancia que retoma Hegel, digamos desde esta formación del concepto de sustancia desde Aristóteles, pasando por ya decía Descartes, Spinoza y cómo Hegel retoma el concepto de sustancia y también de sujeto, ¿no? Entonces, se habla de que la sustancia sería, a ver, la sustancia se entiende como aquello por lo cual la cosa es lo que es y aquello por lo cual la cosa que estamos pensando es exactamente lo que es, ¿no? Su sustancia. Y la filosofía tiene como tarea comprender la esencia de las cosas, ¿no? Precisamente la esencia, la sustancia, ¿no? Eh, y también se pensó a la sustancia como sujeto, ¿no? Eh, y esto del sujeto es que la sustancia pensada como sujeto es proceso, ¿no? Es el despliegue de sí mismo y que ya no se pensaría la sustancia solamente como lo pensaba Aristóteles, ¿no? Digamos, algo fuera de sí, sino algo que es eh, único, es una sustancia única que tiene un proceso desplegado en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, eso podría ser un resumen. Entonces, también se tomó como este tema de que la filosofía tiene que comprender lo inmediato, ¿no? Lo presente y hay que llevarlo a un régimen de inteligibilidad. Y, digamos, a esto se refiere a que hay que conceptualizar las cosas, ¿no? Su esencia, para que se pueda comprender, ¿no? Y eh, también, además de sustancia, el sujeto se entiende por el movimiento global de la sustancia, ¿no? Porque esto da cuenta de la existencia de las cosas y ¿qué podría ser? Bueno, detente ahí, Netzaí. A ver, Sara Carreto, que has tenido problemas de asistencia. ¿Qué vimos la última clase? Sí, disculpe, profesor, es que estaba trabajando, pero pues ya modifiqué mis horarios de trabajo para poderme presentar a las clases. Me Em, alegro. sí, bueno, yo no tengo muy claro lo que vimos la clase pasada, pero quería retomar lo del punto de mi compañero Netzaí sobre como, bueno, la tarea de la filosofía, que, bueno, creo que es, pues, buscar la esencia de las cosas más que enfocarse únicamente, pues, en lo momentáneo, en lo parcial, y que, bueno, al, al enfocarse en esa, perdón, en esa cuestión, también vamos a poder encontrar lo verdadero, ¿no? Que es, pues, la unidad del momento espiritual en el que se encuentra y pues y junto con la unidad bueno, que se manifiesta. Esto yo lo entiendo como comprender el despliegue total de la cosa, incluyendo lo que fue, lo que es y lo que será. Y bueno, disculpe, creo A que ver, Sara, permíteme sugerirte que revises los cursos que Yared ha subido. sí, Eh, ¿Lo estás haciendo? sí, perdón, sí, profesor, perdón, estoy un poco enferma, lo estoy haciendo. Bueno. A ver, Carla Ornelas, ¿qué agregarías?
Sebastián Ortega, ¿qué agregarías? Buenos días, profesor. Buenos días, Lo que Sebastián. agregaría, bueno, en referencia a la última clase, es que precisamente con hijo Netzai hablamos un poco de la sustancia y de cierta forma también un poco de una teleología en Hegel, que hablábamos que esta teleología no es que tuviera un fin predeterminado, sino que todo lo que existe más bien tenía una razón de ser. Y bueno, también hablamos un poco, ya casi hacia la parte final, recuerdo sobre esta cuestión del lenguaje, que no era un medio, ¿no? Cuando Hegel decía que si intentáramos ponerle predicados a Dios, no tendría sentido hablar de ello porque pudiéramos ponerle infinitos predicados. Entonces el lenguaje, pues, no era un medio en ese sentido, sino de alguna forma era la manera en la que estábamos vinculados. Eso es un poco lo que recuerdo. Por lo que veo, sus recuerdos son a Sebastián y Netzaí, más o menos, pero aún me parecen vagos. Eh, a ver, eh, ahorita te doy la palabra, André, pero déjame preguntarle a algunos alumnos primero. Johan Ferrer, ¿qué dirías? Las últimas clases vimos varios temas que no han mencionado. Johan, ¿qué agregarías? ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bueno, a mí uno de los conceptos que me pareció muy importante y que no sé si lo vimos muy poco así con lo breve del texto fue el de mediación, cuando veíamos lo del, cuando Hegel ponía el ejemplo del ser humano en sí y para sí. Me parece que ese concepto de mediación es muy importante porque da la pauta, abre el camino de cómo se va dando ese despliegue o autodespliegue del ser humano, ¿no? Digamos que pues no por el hecho de nacer siendo ser humano, pues significa que seamos seres humanos completamente, sino que es en el desarrollo, digamos que el choque con la cultura, las experiencias individuales, culturales, que es lo que nos viene conformando como un ser para sí. Bueno, esto es lo que yo de alguna manera rescataría y como que lo que más me hizo inquietud en el curso. Jessica Rivera, ¿qué agregarías? Sí, profesor. Yo agregaría que eh, vimos acerca de la inmanencia, lo que era que Dios ya no se consideraba como algo inalcanzable, sino que era parte de nosotros y que estaba en nosotros. Entonces Dios era todo. Además de que Aparentemente se perdió la... A ver, les pido que intervengan aquellos que pueden ser un poco más sistemáticos, porque lo que hemos escuchado ahora es lo que para algunos de ustedes resultó interesante de tal o cual clase, pero me gustaría que reviviéramos más bien el proceso de conjunto. André. Sí. Bueno, me parece que, bueno, como han mencionado los anteriores compañeros, los temas más importantes, el tema más importante, de hecho el mismo Hegel lo dice, ¿no? Es que todo depende de que lo verdadero se capte como sustancia y como sujeto, ¿no?
y ya de ahí deriva todo y la separación que tiene Hegel y, digamos, el progreso que presenta respecto a otras formas de hacer filosofía, ¿no? Por ejemplo, en Aristóteles y en Spinoza se concibe lo que es la sustancia como lo que subsiste y también lo que, digamos, lo que permanece y lo que subsiste, o lo que se autojustifica, digamos, ¿no? Ese segundo predicado le viene ya de Spinoza, pero no se concibe todavía a la sustancia, digamos, como haciendo su propio movimiento, como autodiferenciándose, ¿no? Y esto ya vendría de parte de Hegel, ¿no? Y me parece que, o sea, digamos, esta característica de lo que es lo negativo es lo que va a terminar diferenciando a Hegel respecto no solo de Spinoza, sino también de la filosofía de su tiempo, ¿no? Por ejemplo, entre las críticas que hace justamente respecto a esta idea, digamos, o a esta idea de sustancia, o una idea absoluta que queda como, digamos, algo que emana, ¿no? O una forma inmóvil que gira en torno a un material dado. Allí pues Hegel, digamos, va criticando, digamos, cierto talante ya formalista, ¿no? De hecho, me parece que esta sección se llama algo así como el principio no es la consumación con el formalismo, ¿no? Porque justamente Schelling, me parece, critica esta idea, ¿no? No, quiere superar a Kant mediante una suerte de idea absoluta o intuición absoluta, pero no termina haciéndolo justamente porque su idea absoluta, en tanto es emanatista, digamos, termina cayendo igual pues en este formalismo, ¿no? Justamente para Hegel la sustancia sería la totalidad que se autodiferencia, ¿no? En una sustancia sujeto, que en tanto sujeto es negatividad, ¿no? Es aquello que escinde lo simple, ¿no? O escinde esta igualdad inmediata, ¿no? Contrapone estos elementos y a su vez implica también una superación, ¿no? Y en ese sentido, la sustancia sería esta totalidad que se autodiferencia, ¿no? Y también se tocó el tema la lectura de Hegel que hace respecto de, digamos, esta concepción de la sustancia mediante una teleología, ¿no? Que sería algo así como que, o sea, el fin es inmóvil, es como lo simple, pero a la vez, y digamos, impulsa ese movimiento, ¿no? Y en ese sentido, o sea, digamos, es como una teleología aristotélica, digamos, este fin es un resultado en realidad, ¿no? Porque, pues, o sea, este fin está en el concepto, digamos, o sea, tiene su realidad efectiva en el concepto, pero se va desarrollando, ¿no? Pero igual sigue teniendo esta forma de fin, o digamos, la reflexión se positiviza, ¿no? Como Hegel menciona anteriormente, ¿no? Me parece que de hecho ya, o sea, terminó la clase justamente cerrando, al menos según la división que hace Hegel, con, con esta idea de que lo absoluto se expresa, digamos, bajo esta forma del espíritu, ¿no? Y se mencionaba justo que, o sea, que el espíritu es la esencia o el en sí, que es lo determinado, el para sí, ¿no? Y que es en sí y para sí, ¿no? Porque la sustancia que persiste en sus diferencias, ¿no? Y bueno, de ahí otro despliegue, ¿no? De que, o sea, es para nosotros, ¿no? Que nosotros lo vemos como una sustancia espiritual, pero también es para sí, ¿no? Porque es un objeto inmediato, objeto superado, un objeto reflexionado dentro de sí. Eh, y también se mencionó una crítica de Hegel a la forma de la proposición, ¿no? O sea, la proposición, y justamente en ello caería la metafísica precedente, es que ve la sustancia por un lado y los predicados por el otro, ¿no? Y justamente no cae, o mejor dicho, no cae en la consideración de que estos predicados, estos accidentes en realidad son lo propio de la sustancia, ¿no? Configuran su concepto. Y en ese sentido, pues Hegel ya optaría, digamos, por la proposición especulativa, ¿no? Pero que me parece que va a desarrollar posteriormente. Y Así bueno, es. de hecho, eso me llevó justo a una pregunta, ¿no? No sé si se la puedo formular ahora, o si la Sí, formulo después. Ah, ya, genial. Bueno, la pregunta es la siguiente. Usualmente pues se acusa a Hegel, ¿no? De que, por esto mismo de que Hegel presenta las formas, digamos, de manera especulativa, o digamos como de las cosas derivando siempre de sí mismas, justamente como una totalidad que se va autodiferenciando, ¿no? Se le acusa de paradigmático, se le acusa de ser un pensador totalizante o archirracionalista, ¿no? Incluso algunos dicen místico, ¿no? Justamente comparándolo con Kant, ¿no? Porque supuestamente Kant es más realista o un idealismo más moderado, ¿no? Porque, digamos, todavía hay un elemento de la intuición, ¿no?
o una confirmación de los contenidos del pensamiento a través de la intuición, ¿no? Me parece que eso es una constante. Pero, o sea, y en todo caso, ¿cómo respondería Hegel, ¿no? A esta comparación que se le hace, ¿no? Yo creo un tanto injusta, ¿no? Entre su filosofía, que es, digamos, especulativa, frente a filosofías representacionalistas, ¿no? Esa es mi pregunta. Ujú. A ver, voy a tomarla parcialmente porque es una pregunta, tú sueles hacer preguntas muy globales, pero a ver, intento responderla de una manera más puntual, quizá correcta, suficientemente correcta, pero más puntual. Si uno toma el idealismo de Kant, consiste fundamentalmente en afirmar que la verdad no está en las cosas, sino en el pensamiento, en el entendimiento que produce la verdad de las cosas, ¿no es cierto? Para Kant, y ese es sin duda alguna el fundamento del idealismo, es que la verdad ya no está localizada en el mundo, en las cosas, sino está en el entendimiento, y por eso la filosofía tiene que examinar el entendimiento como condición de posibilidad de las cosas. Ese es el idealismo de Kant. El idealismo de Kant es idealismo en el sentido de que insiste en que la verdad no está en los objetos externos, sino en el pensamiento, pero deja a los objetos externos como existentes, como cosas en sí, como presuposiciones del pensar. Lo que diría Hegel es que él no rechaza para nada la idea de que hay cosas en la realidad, pero su idealismo consiste en afirmar que lo único verdadero no es ni el pensamiento solo, ni el entendimiento solo, como Kant, ni el objeto solo, como también sucede en Kant, sino que lo verdadero para Hegel sería la unidad de lo inmediato y la mediación, la unidad del objetivo y del pensamiento que lo objetiva. Entonces, Hegel diría que no es totalizante, ni totalitario, ni místico, sino que simplemente está afirmando que lo verdaderamente verdadero del idealismo es la afirmación de que la existencia de las cosas que no se desprecia, que son reales, solo alcanzan total objetividad cuando el pensamiento las absorbe, las hace inteligibles y les da su verdadera dimensión objetiva. A veces se acusa a Hegel de tener una suerte de filosofía como globalizante, como inalcanzable, ¿no? Como eso que tú decías, como totalizante. En realidad su lección es bastante más sencilla. Su lección es decir, lo único verdadero, lo verdaderamente verdadero, no es ni el mundo de las cosas separadas, ni el mundo del entendimiento separado, sino la unidad de lo existente y de lo inteligible. Y esa unidad que los seres humanos producen, no solamente a través del pensamiento, sino que producen objetivamente en su vida, esa es toda la verdad. El idealismo de Hegel no es para nada totalitario ni supraabsorbente. Lo único que él dice es que la verdadera realidad de las cosas objetivas es la que el pensamiento les imprime cuando las hace inteligibles. Es así de simple y así de terrenal, digamos, ¿no? Hegel no quiere llevar a la filosofía a ninguna parte suprasensible. Él lo que quiere es mostrar cómo el pensamiento está inscrito efectivamente en la objetividad de las cosas. Y esa inscripción del pensamiento en la objetividad es la totalidad de la que estamos buscando. No es otra cosa que eso. Eh, Hegel diría que contrariamente a las imágenes megalomaníacas que a veces se presentan de él, en realidad su lección es bastante sencilla. La experiencia humana es la unidad de pensamiento y ser inevitablemente. Eso es toda la realidad. Y fuera de eso no hay nada. Fuera de eso no hay más. En fin, es un mero avance, pero creo que respondería a que su idealismo no rechaza el idealismo de Kant. Lo único que dice es, pero no es verdad que las cosas subsistan fuera del pensamiento inalcanzables. Lo verdaderamente ideal es justamente la capacidad que tiene el pensamiento de absorber, de reconstruir, de reconstituir esencialmente el mundo real y darle su verdadera objetividad sin desdeñar a las cosas y seguirse a ninguna otra parte que la experiencia humana. Que él diría que su idealismo no es otra cosa que pensar objetivamente la experiencia humana,
nada más, nada más. En fin, tómalo como una parte de la respuesta que sin duda tenemos que ir profundizando cada vez, ¿no? René, y luego Iván, no, perdón, René y luego Yair, que son las manos que veo levantadas. Buenas tardes, profesor. A mí me gustaría añadir que el concepto de despliegue me está pareciendo fundamental. Para Hegel, la cosa es el despliegue de su accidente. Por ejemplo, vimos que sería un error señalar que la flor florece. Más bien, tendría que señalarse que la flor está floreciendo. Asimismo, pienso que si la cosa, estudiante, es el despliegue de su accidente, decir que el alumno razona no sería aceptable, pues el objetivo sería decir el estudiante está razonando, de modo que en su despliegue todo está haciendo. En ese sentido, yo observo que la proposición debiese ir en gerundio y no ser parcial. Decir la flor florece, Dios es lo eterno, son proposiciones que no están a la altura del propósito. Eso más o menos lo vimos la última clase. Y la filosofía no puede expresarse por medio de proposiciones parciales, porque la proposición parcial engaña por su forma gramatical. Eso es lo que yo quisiera añadir. Gracias. Tienes razón, René. No estoy seguro que teníamos que hablar en gerundio. Teníamos que hablar en proceso, ¿no? Más bien, del cual el gerundio, por supuesto, es una forma gramatical, ¿no? Pero, en fin, no careces de razón, sin ser del todo preciso, ¿no? Yair, tú querías agregar algo. Yair, sí. Sí, me gustaría regresar al tema de la sustancia digamos, de lo que habíamos visto en la clase anterior, porque me parece que una característica fundamental de la sustancia es la unicidad, de la mano con la negatividad. Y eso me parece muy importante en la discusión que estamos teniendo ahorita de Hegel, porque precisamente lo que se quiere evitar, o lo que quiere evitar Hegel, es caer en lo edificante. Por lo tanto, la negatividad es lo que viene a evitar que la filosofía se vuelva edificante, debido a que la sustancia, en el momento en que se encuentra con su otro, es lo que, digamos, permite escapar de eso. Por otro lado, la definición, digamos, más básica que podemos definir aquí de sustancia, digamos, en Hegel, puede entenderse como la unión entre la esencia y la forma. Y me parece que esto también es muy importante, porque no podemos eliminar la forma de la esencia, porque si no caemos en puras universalidades vacías. Y con esto, creo que en la clase anterior, o si no la penúltima clase, habíamos dicho que no hay trascendencias en Hegel. Por el contrario, la filosofía de Hegel es una filosofía de la inmanencia, en el sentido en que esta inmanencia se da entre la suma de lo que la cosa es, más la esencia que la hace ser. Y eso es la verdadera objetividad de las cosas para Hegel. Y es una objetividad como resultado del movimiento infinito de la sustancia. Y lo que eso, digamos, nos estaría diciendo es como que hay una naturaleza doble, una naturaleza dual de los objetos, que se da en esta unidad del ser y de la existencia, ¿no? O de la esencia y de la forma. Por lo tanto, pues ahí, entre tantos ejemplos que ponía usted en la clase, concluíamos que nosotros, como sustancias finitas, pues somos esa manifestación de lo divino, somos una expresión del espíritu, pero particularizado, ¿no? En cada uno de nuestros cuerpos. Y bueno, pues ahí, ese me parece como un pequeño resumen de esta idea de la inmanencia, y se asoma más o menos el tema de Dios, ¿no? En el sentido en que no hay un Dios trascendente como el de Kant, por ejemplo, o el de cualquier filósofo medieval. Y con esto voy a dar un pequeño salto hacia el concepto de lo verdadero, porque precisamente lo verdadero es esa unidad de existencia con esencia, o también del concepto con la existencia, ¿no? Y ahí también los ejemplos fueron bastante claros, en el sentido en que aquello que concuerda con la existencia es el concepto, es decir, ser y pensar es concepto, y eso es la unión de lo que es con lo que lo hace ser.
¿no? Y ahí estaba el ejemplo del amor, ¿no? Cuando encontramos el amor verdadero, particularizado en una persona, ahí está la unión de nuestro concepto del amor con una existencia finita, ¿no? Particular. Por otro lado, como ya igual mencionaron algunos compañeros, el tema de la mediación también es importante en el sentido en que la mediación es el ser verdadero para Hegel, porque es la unión de este ser en sí y del ser para sí. Es decir, la mediación es exteriorización y retorno a sí mismo, ¿no? El ser mediado es aquel que se exterioriza y retorna a sí mismo, y por lo tanto es el ser que tiene o que puede ser inteligido, ¿no? Y por lo tanto también es verdadero. Y bueno, pues me parece que regresando un poco a lo que es lo verdaderamente real para Hegel, aquí hay una conexión con lo que es mediado en el sentido en que para Hegel lo que es real es aquello que existe con lo mediado que lo hace ser, y la única manera en que podemos tener lo que es mediado o el ser mediado es a través de la negación, ¿no? Entonces, aquí me parece que se alcanza a ver cómo se entretejen todos los conceptos que Hegel va arrojando, ¿no? En el prólogo, y pues alcanza a ver de manera clara la sistematicidad de su filosofía. Y pues me parece que por ahí podría dejar un poco lo que hemos visto. Muy Sí, bien. por ahí. Gracias, Jair. Héctor. Sí, bueno, también retomando esta idea de sustancia, Hegel también se opone a esta concepción de considerar la sustancia como algo meramente externo. Hegel diría, pues no, la sustancia pues somos nosotros en el constante autodesarrollo. Es este espíritu que se va autodesarrollando, el espíritu del pueblo, la Geist, el pueblo, lo que es Dios. Dios en este caso no se presentaría como un barbudo externo a nosotros. En este caso, Dios pues es la sociedad, ¿no? La sociedad misma. Y pues en esto es como se va presentando en su constante autodesarrollo o en su constante devenir a lo largo del tiempo. El pueblo, lo que son los pueblos, o el pueblo en este caso, pues en un primer momento se presenta como un en sí, un espíritu pues no consciente o con carencia de conciencia. Eso es muy importante porque el fin del espíritu o este fin que se va presentando en el espíritu es este autoconocimiento que se desarrolla a lo largo de la historia, este impacto, esta importancia de lo que es la historia en Hegel. El fin del espíritu pues esta autoconciencia que toma de sí, este momento en que entre lo existente y lo inteligible se hacen uno o se hacen unidad. Y en este momento es cuando se cobra conciencia de que todo lo producido, toda poiesis humana, pues es producto del espíritu, todos los factores culturales, ideológicos, que se han venido desarrollando a lo largo del tiempo, filosofías, pues no son más que expresiones propias del espíritu, y el espíritu es consciente de ello, y eso es el fin de lo que se va desarrollando en el espíritu, o el fin propio de este. Muy bien, gracias, Héctor. Pregunta para ya poder avanzar. Leímos la parte en la que Hegel dice el que lo verdadero solo es real como sistema, o el que la sustancia es esencialmente sujeto, se expresa en la representación que enuncia lo absoluto como espíritu. ¿Leímos eso y ya quedó claro? ¿Leímos esa parte? Estoy en la página 19. ¿Sí? Por favor, respondan. Sí, creo que sí se leyó. Bueno, ¿dónde nos encontramos de acuerdo con ustedes? Al final de ese párrafo, ¿no? Bueno, me voy a detener al final de ese párrafo para empezar, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Bueno, dice en la página 19, en la última parte del párrafo antes de la separación, es para sí, solamente para nosotros, en cuanto que su contenido espiritual es engendrado por él mismo, pero en cuanto que es para sí también para sí mismo, este autoengendrarse, el concepto puro, es para él al mismo tiempo el elemento objetivo en el que tiene su existencia, y de este modo, en su existencia, es para sí mismo objeto reflejado en sí. Esto decíamos la ocasión anterior, es importante
porque Hegel subraya que en la fenomenología hay dos perspectivas. Uno, la conciencia que está haciendo la experiencia, la conciencia que se está desplegando, que pasa por diferentes momentos y que sufre, por así decirlo, todo este proceso. Y otro es la perspectiva de nosotros que como filósofos observamos la acción de la conciencia. Y por eso dice Hegel, es para sí, para nosotros, porque nosotros vemos desde fuera a la conciencia pasando por diferentes experiencias. Pero para la conciencia misma, esas experiencias son sus experiencias. Ella no se mira desde fuera a sí misma, ella está involucrada en el proceso, ella está metida en el proceso. Es un poco como si dijéramos, nosotros estamos viendo la guerra desde fuera y estamos viendo ciertos procesos de la guerra, pero los soldados que están adentro son los que sufren el proceso, son los que están efectivamente sufriendo el despliegue. Y este despliegue es interno. Miguel, me parece, Miguel Escobar, me parece que tu micrófono está abierto, eso es. Decíamos, la cosa tiene un despliegue en sí misma, es efectivamente el reflejo de sí sobre sí, pero es porque ella está pasando esa experiencia, porque el espíritu, bajo la forma de la conciencia en este momento, está pasando esa experiencia. Para nosotros, es decir, para los que observamos desde fuera esa experiencia y la estamos comprendiendo, hay un despliegue sin duda del para sí. Para ella, en cambio, ese para sí es su para sí, es su propia transformación, es su propio desarrollo. Ella está en medio de la fiesta y por tanto la experiencia que ella está pasando no tiene exterioridad, es una experiencia que se refleja incesantemente sobre ella misma. ¿Sí? Lo importante, y por eso empecé por este párrafo, para lo siguiente, son las tres últimas líneas, que dice, el espíritu que se sabe desarrollado así como espíritu es la ciencia. El espíritu que se sabe así como desarrollado es la ciencia. La ciencia no es otra cosa que la conciencia del movimiento que está autodesplegándose. Es el espíritu que se sabe, que es consciente de sí, que reflexiona sobre sí. Eso es la ciencia. Esta es la realidad de este espíritu y el reino que el espíritu se construye en su propio elemento. Este es efectivamente la realidad del espíritu y el reino que el espíritu se construye en su propio elemento. Es saberse a sí mismo. Que él insiste muchas veces en que el fin del espíritu es autocomprenderse, comprender su propio movimiento. Eso tiene sentido, porque lo que Hegel nos ha dicho es, no es que el espíritu sea y luego se pone a jugar consigo mismo, es porque el espíritu en su propia experiencia está aprendiéndose. En su propio ejercicio se está autocomprendiéndose. El espíritu en sí no sabe nada de sí si no es por su despliegue. Él tiene que hacer ese ejercicio para autocomprenderse, para hacerse. Esa experiencia no es la experiencia de un algo que ya es y luego tiene experiencia. Es la experiencia de algo que en su propia experiencia se va autocomprendiendo. Y autocomprendiendo ese movimiento es efectivamente la ciencia. Eso es lo que Hegel nos va a ofrecer en la fenomenología del espíritu. Por eso el siguiente apartado, que empieza con el devenir del saber, acuérdense que los títulos no son de Hegel, pero suelen ser indicativos de lo que está ahí. A partir de esta frase, Hegel se va a dedicar a mostrarnos hoy por qué, si la ciencia es esa autoconciencia del espíritu, la conciencia individual, que es la nuestra, debe llegar ahí, debe alcanzar ahí. ¿Cuál es la exigencia de la ciencia para la conciencia individual? O en otros términos, Hegel nos va a decir qué es lo que está haciendo él en la fenomenología del espíritu. La fenomenología del espíritu, ¿qué objetivo tiene? Y el objetivo que tiene es llevar a la conciencia individual a la conciencia del movimiento global del espíritu, porque esa es exactamente la ciencia. ¿Sí? Leo, el puro conocerse a sí mismo en el absoluto ser otro
el puro conocerse a sí mismo en el absoluto ser otro, es decir, salir de sí para comprenderse en el movimiento global, este éter en cuanto tal es el fundamento y la base de la ciencia o el saber en general. Saberse a sí mismo en el absoluto ser otro. Ya lo hemos dicho de muchas maneras. Para la conciencia individual, si quiere alcanzar la ciencia, debe comprenderse en el otro absoluto que es el movimiento en que está incrustada. Comprenderse a sí mismo, pero comprenderse al interior de ese movimiento global, eso es exactamente la ciencia. Pues eso es lo que va a ser la fenomenología y esa es la exigencia que va a explicarnos Hegel en este momento. Va a decirnos, alcanzar la ciencia es una exigencia para la conciencia y la filosofía tiene que darle a la conciencia las condiciones para que alcance ese saber de sí en el otro absoluto. El comienzo de la filosofía sienta por presupuesto o exigencia el que la conciencia se halle en este elemento. Es decir, Hegel dice, si alguien quiere ser filósofo, tiene que empezar por ser espinosista, es decir, tiene que empezar por comprender su papel en la substancia, su papel en el absoluto que se está desenvolviendo. Ahí es donde empieza la filosofía, ¿sí? La filosofía no empieza con la vaguedad de las conciencias múltiples y diversas, no. La verdadera filosofía empieza por colocarse en ese saberse a sí mismo en el otro, es decir, por tener clara conciencia de la substancia que se está desplegando. Ahí es donde empieza la filosofía. A diferencia de la conciencia común, que siempre empieza por lo finito, el verdadero filósofo tiene que empezar por ese saberse en el otro, saberse en el absoluto. Ahí es donde empieza la ciencia y por eso Hegel dice, si hay que hacerse filósofo, primero hay que hacerse espinosista. Primero hay que creer en la substancia tal como la describe Spinoza. Y luego podemos comprender la particularidad, ¿sí? Pero este elemento que es justamente el saberse en el otro, solo obtiene su perfección y su transparencia a través del movimiento en su devenir. Eso ya lo sabemos, ¿no? Es decir, saberse a sí mismo en el otro, pero saber que el otro no es más que el devenir de sí, la mediación de sí consigo mismo, la autoconstitución a través de su propia experiencia, su autodiferenciación para particularizarse y luego volver así en un proceso infinito, en un completo, infinito despliegue. ¿Sí va claro? Esta es la pura universalidad, es la pura espiritualidad, lo universal. Hacia ahí hay que alcanzar. Es la pura espiritualidad, lo universal. Ese es el estado que hay que alcanzar. Ahora, dice Hegel en la página 20, la ciencia, por su parte, exige de la autoconciencia que se remonte a este éter para que pueda vivir y vive en ella y con ella. Que se remonte a este éter. El término éter, desde luego, lo trae de la filosofía medieval. Tómenlo como una mera metáfora. Es necesario que se eleve a respirar este clima, ¿sí? Es necesario que se eleve a respirar en este horizonte, en el horizonte del absoluto, el saberse en el otro como absoluto. El filósofo, dice Hegel, y la ciencia exige que lo primero es que la conciencia se eleve ahí, que se coloque ahí, ¿sí? Y a la inversa, es decir, si la ciencia exige que subas ahí, que te eleves a ese éter, que te eleves a esa perspectiva, la conciencia tiene la exigencia de que, bueno, pues échame una mano, ¿cómo le hago, no? Dice Hegel. Y a la inversa, el individuo tiene derecho a exigir que la ciencia le facilite la escala para ascender, por lo menos hasta ese punto de vista, y se la indique en él mismo. Esto es la fenomenología. Hacer filosofía, dice Hegel, después de todo lo que nos ha dicho, hacer filosofía consiste en colocarse en ese absoluto, en el absoluto como devenir, saberse a sí mismo en el absoluto como devenir. Ahí es donde empieza la filosofía. Y la ciencia exige que que la conciencia se remonte ahí. Pero la conciencia le dice, oiga, ¿y cómo le hago, no? O sea, la exigencia mía es, pues échame una mano. Y la filosofía, dice Hegel, tiene que
ponerle la escalera. Bueno, pues la escalera es justamente la fenomenología. La fenomenología quiere ser la escalera que la filosofía le tiende a la conciencia para que pueda gradualmente, a través de la comprensión de su propia experiencia, ascender a lo absoluto. Por eso la fenomenología empieza en la certeza sensible y acaba en el saber absoluto. Es decir, la fenomenología empieza por la experiencia de la conciencia más inmediata para llevar a la conciencia a la completa autoconciencia de lo absoluto, hasta su completa unidad con el proceso global. La fenomenología es justamente esa escalera. La ciencia le exige al pensamiento, colócate ahí, pero la conciencia le dice, bueno, ¿y cómo le hago? Pues la filosofía tiene que poner, dice Hegel, una escalera, y la escalera es la fenomenología en este caso, que es el procedimiento gradual por el cual la conciencia inmediata va ascendiendo. En la metáfora de la escalera es bastante clara, va ascendiendo hasta alcanzar ese nivel de lo absoluto que es exigible para el filósofo. O dicho de otra manera, el filósofo no se puede quedar en la existencia inmediata. El filósofo no se puede quedar en la conciencia inmediata. El filósofo no se puede quedar en la experiencia inmediata y sin más. El filósofo tiene que ascender a través de la filosofía a ese nivel del absoluto, que esa es la pura verdad. ¿Sí está claro? Hegel nos está exponiendo qué va a hacer en la fenomenología del derecho, para la fenomenología del espíritu. ¿Para qué escribir la fenomenología? Porque hay que tenderle a la conciencia, a la escalera, para que pueda ascender al punto de vista filosófico, que es eso que llamaba su encuentro con el otro absoluto, su reconocimiento como parte del movimiento global que es el espíritu. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Esto es bastante claro, es bastante sencillo, ¿no? Hegel nos está simplemente diciendo, pues esto es la fenomenología, es esa escalera, véanlo como una escalera. Es la escalera por la cual la conciencia inmediata arranca con su experiencia sensible y termina con el saber absoluto. Es decir, arranca como conciencia vulgar y termina como conciencia filosófica. ¿Sí queda claro? Bueno, su derecho, el derecho de la conciencia, se basa en su absoluta independencia, en la independencia que sabe que posee cada una de las figuras de ese saber, pues en cada una de ellas, sea reconocida o no por la ciencia y cualquiera que sea su contenido, el individuo es la fuerza absoluta, es decir, la certeza inmediata de sí mismo, y si se prefiere esta expresión de este modo, ser incondicionado. ¿Por qué el individuo tiene derecho a exigir una escalera? Porque él sabe que es la verdad, porque él sabe que todas las experiencias son experiencias humanas. No está, a ver, esto es interesante. No estamos contando la historia de Dios, estamos contando la historia de los seres humanos que han pasado y sufrido esa experiencia. Hegel lo que quiere es decirle, los seres humanos tienen derecho a exigir ese pasaje, porque son ellos los que han sufrido esa experiencia, son ellos los que han pasado periodos de tortura, de guerras, de desastres, hasta poderse reconocer. Y por tanto, ellos saben que son lo incondicionado. Esto es importante porque con frecuencia se dice que Hegel olvida al individuo para contarnos historias totalizantes, ¿no? Historias, quién sabe de qué estatura. No. A ver, se trata de contar la experiencia humana. Solamente que sucede que la experiencia humana no es exactamente la experiencia individual, sino es la experiencia global de la humanidad. Y esa experiencia global se llama espíritu. El ser humano tiene derecho a exigir esa escalera porque él es el que pasa esta experiencia, él es el que sufre todo esto, solo que tiene que comprender que no lo sufre como individuo, sino que lo sufre en el horizonte común que es el espíritu, el horizonte de la cultura, del saber, de la ciencia. ¿Sí queda claro? Hegel dice, claro que tiene derecho el individuo, él es lo incondicionado, él es lo verdadero, y lo que tenemos que pensar es su experiencia, solamente que no creemos que se trata de la experiencia de un individuo, sino que se trata de la experiencia de la totalidad que llamamos espíritu. Alfonso, tú tienes la mano levantada.
Sí, justamente me llama la atención cómo aquí Hegel vuelve a retomar lo que se dio la clase pasada en el sentido de cómo él considera incluso a las conciencias finitas como parte de lo infinito, ¿no? Es decir, no es que una conciencia finita ya nada más es finita y ya no es parte de nada, no, es parte de lo infinito y no es que Dios sea Dios nada más porque sí, no, eso es parte del ser humano, ¿no? Y parte de la historia, por eso a pesar de que son finitos, o a pesar de que como seres humanos somos finitos, también somos parte de lo infinito, ¿no? Y aquí lo vuelve a retomar, ¿no? Diciendo, no, pues es que el ser humano tiene derecho a saberlo todo o hasta donde se pueda ese todo, ¿no? Porque realmente aquí lo que yo me preguntaría es, eh, ¿realmente se puede llegar a ese absoluto o ese absoluto mismo va a seguir evolucionando, ¿no? A ver, si te haces esa pregunta, te exilias de Hegel, porque Hegel dice que justamente se trata de comprender el movimiento global, aunque esté cambiando. Esas dudas, esas vacilaciones en si llegaremos a comprender, son lo que Hegel quiere erradicar, Alfonso. ¿Sí? Claro que vamos a comprender, que se está moviendo, por supuesto, que vamos a comprender siempre en desarrollo, por supuesto. Pero eso no quiere decir que no comprendemos, claro que comprendemos el movimiento global y claro que comprendemos esa totalidad. Es decir, si con eso se quiere decir, llegamos a un punto en el que ya no hay que saber nada más, entonces eso no existe para Hegel. Lo que sabemos es que comprendemos el movimiento global tal como está aconteciendo. Y no es una aproximación dudosa, es comprender. Aunque por supuesto siempre podemos comprender más, porque el proceso es infinito. Bueno, avanzo. Sin embargo, dice Hegel, nos advierte, este vínculo entre la ciencia y la conciencia, pues es un vínculo de dos cosas separadas, no es un vínculo inmediato, es un vínculo de dos cosas que pueden estar separadas y que como separadas que están, pueden presentarse en dificultades. Dice, por ejemplo, Hegel más adelante, cada una de estas dos partes parece para la otra lo inverso a la verdad. Hegel nos está advirtiendo algo que es muy importante, ¿eh? Y que remarcábamos, que señalábamos en la clase anterior. Conocer es transformarse. Conocer es cambiar el pensamiento. Estas dos partes, la ciencia y la conciencia, parecen, dice Hegel, separadas una de la otra. Parecen dos cosas distintas. Y en realidad son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la conciencia tiene que modificarse para alcanzar el conocimiento. Conocimiento quiere decir transformación del pensamiento. Pensar de otro modo, abandonar el punto de vista anterior para adoptar un punto de vista distinto. Claro, estas dos cosas parecen separadas, dice Hegel. El problema de la filosofía es mostrar a la conciencia cómo alcanzar ese papel, pero alcanzar ese papel quiere decir alcanzar un punto de vista inédito para la conciencia. Lo que Hegel está diciendo es, el conocimiento no es la prolongación de los prejuicios, es cambiarse la cabeza, cambiar el pensamiento, modificar el pensamiento para pensar desde otra perspectiva. ¿Sí? Dice, el que la conciencia natural se confíe de un modo inmediato a la ciencia es un nuevo intento que hace, impulsada, no se sabe por qué, de andar de cabeza. Es decir, si lo que quiere la conciencia es alcanzar la ciencia de inmediato, que es un orden de cosas diferentes, pues lo que le va a pasar es que está de cabeza, porque lo que la ciencia le pide es piensa de otra manera, modifica tu punto de vista, modifica tu pensamiento, lo que quiere decir al mismo tiempo, modifica tus ojos, modifica tu razón, modifica tu acción. Lo que Hegel está diciendo es, esos dos puntos de vista no son inmediatos, requieren una elaboración, requieren una escalera, y esa escalera es una transformación, es un cambio del pensador, es abandonar el punto de vista de la conciencia inmediata para alcanzar el punto de vista de la conciencia filosófica, que es literalmente andar de cabeza. ¿Sí?
La coacción que sobre ella se ejerce para que adopte esta posición anormal y se mueva en ella es una violencia que se le quiere imponer y que parece tan sin base como innecesaria. Si Hegel dice, si la ciencia se presenta simplemente como en sí y le dice a la conciencia, adóptame, pues le está pidiendo a la conciencia, dice Hegel, un esfuerzo tremendo porque le está diciendo, tienes que pensar de otra manera, pero por decreto. La escalera justamente es el objetivo de mostrarle a la conciencia el pasaje gradual que ella tiene que realizar para transformarse. La ciencia y la conciencia son dos órdenes completos de percibir la realidad. La conciencia inmediata, claro que percibe la realidad, pero la percibe desde su punto de vista finito. La ciencia le pide percibir la realidad desde otra perspectiva y por eso se requiere una transformación, un tránsito, una escalera que haga que la conciencia piense de otra manera, se transforme en el interior del pensamiento. Dice así pues, la ciencia tiene que encargarse de unificar este elemento con ella misma o tiene más bien que hacer ver que le pertenece y de qué modo le pertenece. Esto es interesante porque dice Hegel, la ciencia, la filosofía, en este caso, tiene que ayudar a la conciencia a decirle, mira, la verdad no es ajena a ti, pero requiere que te transformes. La verdad no es inmediata para ti, requiere una elaboración, pero es parte de ti. La verdad no es un mundo separado de tu experiencia, pero significa transformar tu experiencia. Pues eso es lo que la fenomenología quiere hacer. La fenomenología quiere llevarnos al punto de vista de la filosofía científica, de la filosofía del saber absoluto. Pero para eso requiere que la conciencia se modifique a través de un itinerario que, como ustedes pueden ver en esta clase, no es nada sencillo, ¿sí? Requiere literalmente un esfuerzo intelectual. ¿Por qué? Porque si Hegel tiene razón, después de la clase de Hegel tienen que pensar de otra manera. Ya no pueden quedarse con la conciencia inmediata, con la conciencia de todos los días, porque esa no es la verdad. Ahora, ascender a la verdad quiere decir echarles una mano, no quiere decir simplemente, pues mira, a partir de mañana ve todo desde la sustancia. No, hay que mostrarle a la conciencia la progresión que ella tiene que hacer para alcanzar ese punto de vista. ¿Sí se ve? Digamos que la filosofía aquí se distingue de las ciencias duras, en las que a ustedes les dicen cómo se debe pensar y punto. Y nadie les dice, transfórmate. Simplemente así son las matemáticas, así es la física, y si no te gusta, pues te vas a otro lado. Aquí la filosofía dice no. Aquí la filosofía dice, para alcanzar ese punto de vista científico, la filosofía tiene que asegurar una escalera, porque la transformación de uno mismo no es sencilla. La fenomenología quiere ser justamente el camino de esa transformación, que es transformación de uno mismo, ¿eh? Porque Hegel está diciendo, la verdad no es como si te mandara a otro mundo, como si te mandara a un paraíso que nunca has visto. No, la verdad está en ti, pero hay que desplegarla, hay que mostrártela, hay que probarte que estás en ella, hay que probarte que formas parte. ¿Sí se entiende? Esta idea no es tan sencilla como parece, por eso me detengo a ver si hay preguntas. Yair. Gracias, sí, a mí sí me surge una duda con eso de que mencionaba de que la verdad está en ti y que solamente hay que desplegarla. Con eso estaríamos hablando de que el objetivo no es otro que comprender el presente o comprender más bien la realidad más allá de escaparse a un deber ser o una cosa así. Por lo tanto, digamos, esta autoconciencia del espíritu que la conciencia debe de alcanzar, ¿no? A través de la fenomenología como la vía, como la escalera, no es otra que comprender el presente del espíritu actual, ¿cierto? Ese es, digamos, en unas pocas palabras, el gran objetivo de Hegel con la fenomenología. Sí, a ver, déjame usar una metáfora para precisar. Uno podría decir que la verdad es como llevarte a otro mundo en el que llegas a un lugar y hay un par de puertas, ¿no?
que se abren y entonces ves como otro mundo, como otra realidad, como ahora ves otra realidad. Esa imagen de la metafórica que estoy tratando de construir no es la de Hegel. La verdad de las cosas no es algo separable de la existencia que vivimos. Es la existencia inteligible, lo que quiere decir la existencia comprendida. No es una existencia diferente. Lo que la filosofía te va a llevar a comprender no es una verdad que estaría en otro mundo, sino la verdad de este mundo. Ahora, este mundo es el que estamos viviendo, solamente que lo vemos como perspectiva de conciencia finita y por tanto no lo vemos en su verdad. Tenemos que transformar nuestro pensamiento, pero es nuestro pensamiento, para alcanzar la verdad de nuestra propia existencia. Porque la verdad no es otra que nuestra propia existencia. ¿Sí me explico? La filosofía de Hegel no te quiere llevar a que veas un universo, no se sabe colocado dónde. La filosofía de Hegel te quiere decir, tienes que comprender la verdad de la existencia que estás pasando. Solamente que sucede que como conciencia finita que eres, la verdad no se te revela. Por eso es que es a la vez una transformación de ti y un cambio de ti. No es explicarte otro mundo, es explicarte este mundo, pero que en tanto que conciencia finita no alcanzas a percibir. ¿Sí se ve? Tú decías el presente, bueno, pues puede ser pensado en términos del presente. Hegel diría, se trata de comprender tus condiciones efectivas de existencia que no se te revelan por el hecho de que eres una conciencia finita y como conciencia finita ves las cosas desde esa perspectiva que es la tuya. Ahora, se trata justamente de elevarte gradualmente a esa comprensión de ti. Al final de la filosofía, lo que se trata no es de comprender un mundo diferente, se trata de comprender nuestra existencia y nuestro mundo. Héctor, ¿tú quieres decir algo? Sí, o sea, esta cuestión de la conciencia y de lo finito, pues en un primer momento al sujeto se le puede aparecer lo que es la realidad como algo inmediato y comprenderlo de manera inmediata o por empiria. En este caso, no sé, la llegada de Napoleón a Jena, de manera inmediata puede ser entendida o asimilada por el sujeto, comprendida de algún modo, pero ello no implica que tenga conciencia o conocimiento de lo que está sucediendo. Justamente, pues, ¿qué va sucediendo cuando llega Napoleón a Jena, ¿no? Diría Hegel, ¿no? Pues en lo real lo que está sucediendo ahí es que hay una revolución, todo un proceso histórico de producto de la ilustración, y el hartazgo del pueblo francés, pues se está cobrando forma aquí, es todo un proceso, una poiesis humana que se está expresando en la realidad, contrario a lo que podría estar comprendiendo desde lo finito, desde la inmediatez, o cómo podría asimilarlo una persona o, o un grupo. Digo, si en ese caso pues está entendiendo la totalidad del proceso, qué está sucediendo realmente ahí, un conocimiento. Bien, gracias, Héctor. A ver, me advierte mi computador. ¿Me están escuchando? Por favor, Sí, contéstenme. Sí, profesor. Es que mi computadora me advierte que es inestable en mi internet. Si por algún motivo desaparezco, ténganme paciencia. Bueno, lo que Hegel está diciendo es, la verdad es terrenal. La verdad no consiste en mirar el paraíso, por ejemplo, esos cristianos que ascendían al cielo en una escalera y luego veían la verdadera vida que estaba ahí entre jardines de miel y verdes y con Dios ahí vestido de blanco a un lado. No, 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 no. Esa no es la verdad. La verdad es terrenal. La verdad está en este mundo y te pertenece, solamente que como conciencia individual no la alcanzas a ver y por eso necesitas una transformación de ti. Pero no te es ajena, ¿eh? No te voy a contar una historia venida de no se sabe dónde. Te voy a contar tu propia historia de venida inteligible. ¿Sí? Y dice Hegel, carente de tal realidad. Es decir, si la ciencia se coloca allá separada, como que, pues imaginen un mundo posible, ¿no? Carente de tal realidad, la ciencia es solamente el contenido como el en sí, el fin que no es todavía, de momento, más que algo interno.
no es en cuanto a espíritu, solamente es en cuanto a sustancia espiritual. Es decir, si la ciencia se coloca separada de la vida del pensamiento, pues es una ciencia en sí, es solamente sustancia espiritual. Pero la verdadera ciencia filosófica consiste justamente en la demostración a la conciencia de su pertenencia a la verdad. Su pertenencia a la verdad. La verdad es de este mundo, solamente que la conciencia finita no la alcanza a percibir. Y por eso se necesita una transformación del pensador. El filósofo tiene que transformar su pensamiento, exactamente igual que el matemático o el físico o el biólogo. No se trata de lo que creemos, sino se trata de lo que debemos saber. Cuando Hegel habla de ciencia, de filosofía, justamente dice eso. Muchas filosofías hoy creen que filosofía quiere decir simplemente, otra vez, ponerse flojito y decir cualquier cosa de lo que estamos viviendo, ¿no? Filosofía solamente es tener ojeras y ponerse melancólico. La filosofía, desde esa perspectiva, para Hegel no vale nada, ¿no? Si la filosofía es solamente ponerse espiritual, pues eso no es filosofía para Hegel. Filosofía supone una transformación del pensador, una perspectiva diferente del pensamiento, una cabeza diferente a la cabeza con la que se empezó. Para Hegel esa transformación es fundamental. ¿Sí queda claro? Permítame insistir en eso, porque todavía hoy estamos sufriendo la idea de que la filosofía sería pues como discurrir más o menos de lo que vivimos, no más que hacerlo de manera sensible, ¿no? No más que ponerse así melancólico y medio triste y ya estás filosofando. No, no, semejante imagen es totalmente ajena a Hegel. Y espero que a ustedes. ¿Sí queda claro? Este devenir de la ciencia en general o del saber es lo que expone esta fenomenología del espíritu. Ya quedó claro. Este devenir de la ciencia es lo que expone esta obra. Eso es lo que vamos a hacer aquí. La fenomenología es justamente esa escalera, esa transformación del pensamiento para alcanzar la verdad de nuestra existencia, la verdad de lo que vivimos. ¿Sí? Dice Hegel, el saber en su comienzo o el espíritu inmediato es lo carente de espíritu, la conciencia sensible. Ahí es donde empieza la fenomenología. La conciencia que encuentra un mundo de cosas y que se pregunta, ¿y de dónde vienen esas cosas? ¿Y por qué las cosas son exteriores a mí? ¿Y por qué soy separado del mundo de las cosas? ¿Quién puso el mundo de las cosas? Todas esas, dice, son las preguntas de la conciencia en su momento menos espiritual, cuando está separada del mundo. Para convertirse en auténtico saber o engendrar el elemento de la ciencia, que es su mismo concepto puro, tiene que seguir un largo y trabajoso camino. Tiene que seguir un largo y trabajoso camino. Esto lo que es muy interesante es que muestra que para Hegel la filosofía es un trayecto, un itinerario. Hegel termina diciendo que la filosofía no se puede enseñar, dice él, como un pistoletazo. Eso me parece a mí muy importante, ¿eh? La filosofía es un itinerario, es un camino largo y tortuoso, es un autoformarse, es un autocriticarse, es un autoelaborarse. Uno no se hace filósofo a pistoletazos, uno no se hace filósofo porque lea la crítica de la razón pura. No, eso no es cierto. Uno se hace filósofo en un largo trayecto de autoformación y de autocrítica, hasta alcanzar efectivamente eso que Hegel llama el saber absoluto, que es la absoluta conciencia de uno mismo en el otro, de uno mismo en la totalidad. Pero este es un proceso sinuoso, porque debe vencer los obstáculos de la propia conciencia. Los obstáculos que debe vencer la filosofía son internos al pensamiento. La filosofía tiene que ser una transformación del pensamiento
pero cuyos obstáculos los erige el mismo pensamiento. La filosofía no quiere llevar a los seres humanos, no quiere llevarlos a ustedes a examinar más de cerca las cosas. La filosofía quiere llevarlos a examinar de cerca su propio pensamiento, su propio despliegue en tanto que seres pensantes. ¿Por qué? Porque los obstáculos del conocer no están en las cosas, están en el pensamiento de las cosas, en el pensamiento que piensa las cosas. Los obstáculos son internos al pensar. Por eso la filosofía, cuando es pensamiento del pensamiento, está en su núcleo, porque está diciendo las dificultades que tienes para comprender, no es porque las cosas de fuera sean complejas, es porque los obstáculos de tu pensamiento te lo impiden. Revisa tu pensamiento, porque es ahí donde se encuentra a la vez el obstáculo y el camino a superar. ¿Sí se ve? Esto es ya muy Hegel, esto ya es muy hegeliano. Permítanme un momento. Me tienen que poner unas gotas otra vez. Gracias, hija. ¿Ya lo tengo rojo? Sí, pues eso son muchas horas aquí. Disculpen, es que es tanto tiempo en la computadora. No estoy todavía en condiciones de aguantarlo. La ciencia es, pues, la filosofía es, pues, transformación gradual de sí. La lección que da la fenomenología del espíritu es que el filósofo no se hace a golpe de martillo, sino que el filósofo se hace gradualmente en una autocrítica del pensar, en una autoelaboración de sí para pensar de otra manera, para alcanzar otro horizonte de inteligibilidad, para alcanzar otra perspectiva de las cosas. La filosofía es, pues, transformación de sí, transformación de la comprensión que uno tiene del mundo y la comprensión que uno tiene de sí mismo. Eso es la filosofía. Cuando ustedes eligieron filosofía, eligieron uno de los proyectos más altos que los seres humanos han podido tener. Comprender el mundo y comprenderse. De eso se trata. Esa es la dignidad de la filosofía. Eso es lo que ustedes eligieron. No eligieron ser contadores ni economistas, eligieron algo mucho más digno y más alto. Es tratar de comprender conceptualmente el mundo y comprenderse a sí mismos como partícipes de ese mundo. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Nadie? ¿Les acabo de decir una enormidad y no consideran nada? ¿Diego? Sí, profesor. Por ejemplo, en el caso de Nietzsche, cuando hace esta deconstrucción de los valores, ¿no? A escala, digamos, ya universal. ¿Se me escucha? Es que estoy Sí, sí, grabando. sí. No, sí te estoy escuchando, Diego. Sí, en el caso de Nietzsche, cuando hace esta deconstrucción de los valores, digamos que ya en el caso de Hegel, Nietzsche estaría arraigándose, no estaría saliendo de esa universalidad y ya no estaría en ese plano de comprenderse a sí mismo, sino pues quitar, ¿no? Todo lo que ha hecho la conciencia humana. Sí, Nietzsche es un caso muy particular porque es sin duda uno de los grandes críticos de la metafísica, pero no sirve más que para demoler. Desde luego seguramente entre ustedes va a haber nietzscheanos, no tengo duda, pero la filosofía de Nietzsche, que es literalmente a martillazos, sirve para demoler. Lo que cuesta mucho trabajo, al contrario, es saber y qué construye, ¿no? Y qué sacamos de todo eso, ¿no? La crítica de Nietzsche tiene un sentido muy distinto a la crítica de Hegel, ¿no? Porque la crítica de Nietzsche es una crítica solamente de demolición. Por lo demás,
tampoco es de pura demolición, porque Nietzsche tiene la idea de que en realidad hay otra manera de ver las cosas que políticamente él defendería, ¿no es cierto? Que es justamente la perspectiva de los más fuertes, que debería imponerse a diferencia de lo que está pasando hoy, porque él estima que los esclavos son los que han dominado, ¿no es cierto? No es que Nietzsche no tenga la concepción de otro mundo, pero ese otro mundo es en realidad otro mundo de los más fuertes, otro mundo que solo podemos entrever, pero que no tenemos en este momento ninguna garantía de conocer. Y por otro lado, aun si eso llegara a suceder, pues eso sería simplemente otra interpretación. Nietzsche tampoco diría que la dominación de los más fuertes sería la verdad, sería simplemente que los más fuertes tomaron el poder, a diferencia de ahora que es los más débiles. Sí, Nietzsche es un gran crítico, pero fundamentalmente un demoledor y con fines muy distintos, ¿no? Nietzsche tiene un proyecto, generalmente los nietzschianos eso lo dejan de lado, ¿no? Como si olvidan que Nietzsche tenía un proyecto político muy claro, ¿no? Lo olvidan convenientemente, porque de esa manera, pues Nietzsche parece una crítica metafísica importante, pero en realidad, cuando se ve lo que Nietzsche quiere, él tiene objetivos políticos más claros, ¿no? En fin, dejemos ese punto, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, si no van a comentar ese punto, avancemos. El siguiente punto, aquí Hegel nos acaba de decir que la filosofía es transformación de sí, que la filosofía es algo cuya verdad está en este mundo y nos pertenece, pero requiere una elaboración de sí. Y dice Hegel ahora, continuando con esa línea, la tarea de conducir al individuo desde el punto de vista informe hasta el saber, habría que tomarla en sentido general, considerando en su formación cultural al individuo universal, al espíritu autoconsciente mismo. Hay un individuo universal, es el espíritu, es la humanidad, es la historia de la humanidad toda. Pero claro, cuando uno dice humanidad, no está construyendo una entelequia, una figura inalcanzable. Está diciendo simplemente la suma de las experiencias humanas, de la totalidad de las experiencias humanas, ¿no es cierto? No ha habido más que humanos en el mundo, pero resulta que cuando actúan como humanidad, tienen una dimensión distinta, tienen una dimensión espiritual distinta. Es un horizonte que hay que reconocer sin quedarse en la perspectiva meramente individual. Si nos fijamos en la relación entre ambos, vemos que el individuo universal se muestra a cada momento en que adquiere su forma concreta y su propia configuración. Ese individuo no existe más que bajo la forma concreta de individuos, de naciones, de estados. El individuo singular, en cambio, es el espíritu inacabado, una figura concreta en cuyo ser ahí domina una determinabilidad, mostrándose las otras solamente en rasgos borrosos. El individuo singular es la manifestación del individuo universal, pero es una manifestación parcial. Y como es una manifestación que sufre las condiciones de su finitud, es decir, vive en un momento determinado, puede pensar determinadas cosas, se reproduce de una cierta manera. Como es esa conciencia individual, pues las cosas se le presentan a él de manera borrosa. Sin duda, él es la manifestación del espíritu universal, pero no se le presenta así, se le presenta bajo la forma de su particularidad, de su finitud. Hay que hacerlo ascender. Esa es la tarea de la filosofía. En el espíritu, que ocupa un plano más elevado que otro, la existencia concreta más baja desciende hasta convertirse en un momento insignificante. Lo que antes era esa cosa misma no es más que un rastro. Su figura aparece ahora velada y se convierte en una sombra difusa. Este pasado es recorrido por el individuo cuya sustancia es el espíritu en una fase superior, a la manera en que se estudia una ciencia más alta
recapitula a la manera en que una ciencia más alta recapitula los conocimientos preparatorios de largo tiempo atrás adquiridos para actualizar su contenido, evoca su recuerdo, pero sin interesarse por ellos ni detenerse en ellos. Es decir, el individuo es en realidad el resumen de todo lo anterior, pero lo recorre como algo que ya sucedió, que está en él y que le parece borroso, inexistente, se ha borrado, se ha quedado atrás, se ha quedado como oscurecido y sin embargo está presente. Y dice Hegel, a la manera que una ciencia recapitula sus momentos. Déjenme usar un ejemplo para que vean lo que Hegel quiere decir. ¿Quién creen que sabe más de física de nuestros días? ¿Un niño de secundaria o Aristóteles? De un niño de secundaria. Un niño de secundaria. Un niño de secundaria sabe hoy más de física que Aristóteles. ¿Quiere decir que es mejor que Aristóteles? No. No. No, claro que no. Aristóteles es un maestro de la humanidad y el niño de secundaria, bueno, pues en el mejor de los casos, acabará en la universidad. ¿Qué ha pasado? Sucede que el niño hoy recapitula toda la historia del pensar, la subsume en su situación, pero lo ignora. Le parece que las cosas son como se le aparecen y entonces considera que su conocimiento, que en realidad no es otra cosa que el trayecto de la humanidad global, pues es un conocimiento ya dado. ¿No es verdad? A nosotros ya no nos asombran los elementos químicos, ya no nos asombra la estructura de la materia, ya no nos asombra el concepto de energía. Y todas esas cosas que para nosotros no son más que cosas conocidas, en realidad subsumen toda la experiencia anterior, Aristóteles incluido. Sin Aristóteles, sin Copérnico, sin Newton, sin Galileo, el niño de secundaria no sabría nada. Él es, en realidad, el resumen de toda esa historia concentrado en la evidencia de lo que sabe. Pues eso es exactamente lo que está diciendo Hegel, que es el individuo. El individuo hoy resume toda la experiencia de la humanidad y la concentra como cosa que ha olvidado, que todos esos momentos parecen pasados, pero no son pasados, han sido conservados, están presentes y sin embargo el individuo los recorre con una velocidad tal que no necesita vestirse como Sócrates para hacer filosofía griega. ¿Sí se entiende? El individuo no es más que el resumen de esa historia de la humanidad, pero concentrada en un saber que le parece ya inmediato. También el individuo singular tiene que recorrer en cuanto a su contenido las fases de formación, pero lo hace como figuras ya dominadas por el espíritu, como etapas de un camino ya trillado y allanado. Lo que en un momento pasado preocupaba al espíritu maduro de los hombres, desciende ahora al plano de los conocimientos, ejercicios e incluso juegos propios de la infancia. ¿Sí? La formación del individuo no es otra cosa, en cierto modo, que la síntesis de la experiencia que el espíritu ha hecho a lo largo de toda su trayectoria. Paso a la página 22. La formación considerada bajo este aspecto y desde el punto de vista del individuo consiste en que adquiere lo dado y consuma y se apropia su naturaleza inorgánica. Consume y se apropia su naturaleza inorgánica, su naturaleza espiritual. Es un ser natural. El ser humano es un ser natural. No deja de ser un ser natural, pero tiene también una dimensión espiritual. Y espiritual y natural van siempre juntos. Son el contenido y la forma del despliegue del individuo moderno. Somos la síntesis de ese despliegue del espíritu concentrado y recorrido a grandes pasos.
con el caballo de 7 leguas, dice en algún momento Hegel. Es decir, lo recorremos eso a una gran velocidad y lo que sabemos oculta lo que deberíamos entender como proceso. ¿Sí queda claro? Pero la filosofía tiene justamente la tarea de reconstruir ese camino. Eso que la conciencia olvida y omite es en realidad fundamental para comprender la formación del individuo moderno. La ciencia expone en su configuración este movimiento formativo así en su detalle cuanto en su necesidad. ¿Sí? La filosofía tiene que recorrer como génesis eso que a la conciencia normal le parece un dato. Y tiene que recorrerlo no solamente en su detalle, sino sobre todo en su necesidad. Es decir, la filosofía tiene que mostrar que cada uno de esos momentos anteriores es un momento necesario. Que cada uno de sus momentos es un momento indispensable para llegar al presente. Ninguno de esos momentos es casual o debe ser olvidado. Cada uno de ellos forma una parte de la experiencia y hay que mostrar su concatenación necesaria. Por eso dice que en su necesidad hay que comprenderla en su concatenación lógica, en la razón por la cual un momento sigue a otro y antecede al otro. Necesidad quiere decir aquí causalidad. El proceso debe ser concebido no solamente como un proceso arbitrario, sino como un proceso en el que reina el vínculo entre todos los momentos. Eso es lo que la filosofía tiene que mostrar. La historia no es una serie de capítulos descosidos unos de otros. No es una serie de capítulos arbitrarios y contingentes que solo Dios sabe por qué están uno al lado del otro. El pensamiento filosófico debe reconstruir la línea causal, la línea necesaria que hace que todos esos momentos sean momentos indispensables para alcanzar la totalidad que es el presente. El presente es resultado, es elaboración necesaria, elaboración progresiva, desarrollo del espíritu que a medida que se despliega se conoce, se comprende. Y ahora nosotros tenemos la ventaja, por el momento que nos ha tocado vivir, de poder comprender el movimiento global en su sentido completo. Eso es lo que la filosofía de Hegel propone. ¿Sí queda claro? Yo siento que estoy diciendo cosas muy importantes. ¿No les conmueve? ¿No hay preguntas que hacer? ¿No? Bueno, tomo involuntarios entonces, ¿no? A ver, Diego, otra vez. Diego. Sí, como comentario era, por ejemplo, cuando nos preguntabas sobre el taco de carnitas, cómo se hacía, pues para nosotros ya se nos da como inmediato, ¿no? O sea, un simple taco de carnitas ya nos parece algo común, normal, pero en cuanto a su proceso histórico requiere una elaboración. Por ejemplo, tal vez no solo en eso, sino con el celular. Ya, por ejemplo, las generaciones actuales van a pensar que el celular es algo inmediato, que ya siempre ha estado, cuando realmente ha tenido un proceso histórico. Así es. Por ejemplo, las generaciones posteriores van a tener una ignorancia gigantesca, ¿no les parece? Como ahora todo lo pueden encontrar en el celular, pues ya no piensan en nada realmente, ¿no? Ni cuenta se están dando que les están cambiando el pensamiento, ¿eh? No es casual, es un fenómeno sobre el que ya se ha reflexionado, por supuesto, pero que merece detenerse. ¿Por qué? Porque justamente el presente parece borrar el pasado y lo que hace es crear el narcisismo de que el presente es así y así seguirá siendo. André, ¿tú quieres participar? Ahí está, sí, mi micrófono está apagado. Justamente sobre los puntos antes mencionados, me parece que Hegel justamente es muy irónico a veces Hegel en el prólogo, por ejemplo, menciona que o sea, para cuando va a llegar un punto del progreso en que la formación del mundo, el proceso, concebir la formación del mundo se muestra como en juegos de sombras, ¿no? O sea, así de oscuro va a llegar a ser tales preguntas, ¿no? Y bueno, o sea, sí, es algo relativamente palpable, ¿no?
por ejemplo, con este contexto que me parece que ya se atenuó un poco, sobre todo o sea, lo mediático que tenía, que era el lugar de la filosofía en la educación, al menos aquí en Perú, ¿no? Fue algo que, bueno, tuvo cierta potencia, me parece que en España también, con esto del Mundial de la Filosofía, ¿no? Y bueno, y pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, la valoración que se tiene con los estudios antiguos, o por ejemplo, ¿no? Incluso en las formas de hacer filosofía contemporánea, ¿no? Por ejemplo, en las filosofías de la ciencia, cuando se trata, ¿no? Supuestamente esta decisión entre filosofía ingenua o continental y una filosofía científica, analítica, que no, ajá, y entonces esa asunción, ¿no? De cierta, o sea, o ese abrazar, ¿no? La exactitud matemática, ¿no? Sin una previa consideración, ¿no? Porque al final eso termina siendo lo ingenuo propiamente dicho, ¿no? De hecho, justamente me parece que Hegel bueno, era un trabajo, ¿no? Que había leído de Robert Hanna sobre la lógica común y la lógica, digamos, ontológica de Hegel. Justamente la crítica de Hegel tiene una actualidad esencial respecto a a la crítica a la lógica formal, porque justamente en Kant, y se podría decir que de alguna forma en la filosofía analítica posterior, hay una traducción ingenua de la lógica, ¿no? De la lógica común que termina derivando en una filosofía del entendimiento, de la representación, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Y que justamente cabría, o sea, la filosofía de Hegel me parece que se presenta en ese sentido como actual, porque justamente lo que ha pasado en la filosofía contemporánea, frente, digamos, al fracaso del proyecto ilustrado, ¿no? O de esta autofundamentación de la filosofía, en su dar cuenta de sí, de la filosofía y de la humanidad en general, termina cayendo en las particularidades, ¿no? Tanto la particularidad de, por ejemplo, del otro, o no sé, de lo de colonial, o de lo femenino, y por otro lado incluso también lo científico, ¿no? Me parece que justamente por eso cabe volver, ¿no? A Hegel. Sí, yo coincido bastante contigo, André. Sí, bueno, la meta, si la filosofía es justamente recorrer ese camino otra vez en detalle y con su necesidad, perdón que insista en el término necesidad, pero es que es muy importante, en su causalidad interna. Necesidad aquí quiere decir necesidad lógica. Necesidad quiere decir mostrar la concatenación lógica de todos esos momentos anteriores. La historia, para Hegel, no está dominada por el azar, la contingencia o el accidente. Hay muchos historiadores para los cuales la historia descansa en el veneno, la traición, el cuchillo, hay quien nos cuenta la Revolución Mexicana simplemente como las traiciones sucesivas a los grandes personajes nacionales. Pero eso no es la historia. La historia no es eso. La historia para Hegel es un proceso necesario de momentos que se pueden vincular inteligiblemente para que el pasado tenga un sentido y le dé su sentido al presente. Dice, la meta es la penetración del espíritu en lo que es el saber. Es decir, entrar ahí, entrar justamente en ese horizonte. Y atención con esta frase. La impaciencia se afana a lo que es imposible. Quiere llegar al fin, pero no quiere darse los medios. Por favor, grábense esta frase, no la pongan en sus cuadernos, sino pónganla en su corazón. La impaciencia se afana en lo imposible. Quiere el fin, pero no quiere los medios. La filosofía es paciencia. Y paciencia quiere decir darse los medios para alcanzar el fin. Pues eso es la filosofía. Es el pasaje gradual, detallado y necesario de las condiciones que han hecho nuestra existencia, de las condiciones en las cuales se ha formado nuestro mundo, nuestro pensamiento, nuestros afectos, nuestros deseos, nuestros propósitos. De eso se trata. De esta manera, de una parte, no hay más remedio que resignarse a la largura de este camino. No hay más remedio. La humanidad ha tenido que hacer un largo proceso y la filosofía tiene que comprenderlo, a grandes pasos, por supuesto, pero tiene que comprenderlo en su totalidad. De otra parte, hay que detenerse en cada momento, ya que cada uno constituye de por sí una figura total individual y solo es considerada de un modo absoluto en cuanto que su determinabilidad
se considera como un todo. Detenerse en cada momento. Fíjense, esto es muy interesante de Hegel, porque Hegel dice, normalmente el presente, sobre todo nuestro presente, se considera como el racional y que dejó atrás un montón de errores. Afortunadamente dejamos atrás los errores de la antigüedad, los errores de la Edad Media, las locuras del cristianismo. Ya dejamos todo eso atrás y somos la verdad revelada. Ahora sí, nosotros ya no estamos atados a la superstición, ya no estamos atados a esos castigos lamentables que, por ejemplo, Foucault describe, tampoco estamos sujetos a caer en la esclavitud en cada momento. Nosotros alcanzamos la razón, somos la razón y el anterior, todo lo anterior, es un montón de errores afortunadamente dejados atrás. Esa no es la concepción de Hegel. Para Hegel, cada momento histórico tiene su fuerza propia, tiene su razón de ser. Y la nuestra, y esto ya que es más interesante, la nuestra también tiene su razón de ser. La nuestra no es la razón definitiva. Hegel dirá, ¿por qué creen ustedes y por qué creen ciertos filósofos que la razón de hoy, esa sí es la razón definitiva? Esa es la razón que por fin llegó a su culminación y que no va a dar ningún paso más allá. ¿De dónde sacan, dice Hegel, semejante convicción? ¿Por qué la modernidad cree que somos la razón encarnada mientras el pasado es una suma de errores olvidados? Eso no es verdad. Cada momento histórico creyó en su propia verdad. Fue una forma real de experiencia. Construyó efectivamente un mundo y tuvo convicciones, conocimientos, deseos, anhelos, ansiedades. La nuestra no es más que un momento más del proceso. Un momento más. No hay ninguna razón para que ciertas filosofías pretenciosas hoy consideren que ya llegamos a la razón y que basta simplemente exponerla en libros para que todo el mundo la entienda. Eso no tiene sentido. Para Hegel no tiene sentido. La nuestra es una forma racional, ciertamente, pero es un momento más de una progresión que no se va a detener en nosotros. La pretensión de las filosofías normativas de que por fin alcanzamos la razón con mayúscula y todos los demás afortunadamente ya no están, y por tanto la razón tuvo una historia pero ya no la tiene, eso no tiene sentido para Hegel. La razón ni se ha detenido, ni se va a detener. Va a seguir transformándose. No hay ninguna razón para que nos sintamos orgullosos de lo que somos. Hay que tener la humildad de saber que somos momentos de un tránsito que no cesará. Para el siglo 30, los del siglo 21 les pareceremos unos monos, unos micos. Les pareceremos, imagínense ustedes un antropólogo del siglo 30 que ve que los mexicanos comen con la mano, que agarran los tacos con la mano. ¿Qué les vamos a parecer? Salvajes, ¿no es cierto? Les vamos a parecer unos micos. Y tienen razón, pero harían mal creyendo que ahora sí ya llegaron a lo definitivo. Somos sin duda una razón en tránsito. Eso es lo que está diciendo Hegel. Cada momento tiene su propia fuerza, tiene su razón de ser, tiene sus propias ansiedades, sus propios fines, sus propios logros, y no puede ser desdeñada simplemente creyendo que son errores del pasado. Son momentos necesarios de la progresión que ha llegado hasta nosotros. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Esta es una manera distinta de ver el pasado. ¿Sí se alcanza a ver? Y sobre todo, a ver, déjame insistir en ese punto, de quitarle el narcisismo a la razón contemporánea. ¿Por qué los filósofos de hoy creen que ya somos la razón? Que ahora sí hay que ponerla simplemente en papel porque ya alcanzamos los derechos humanos, los derechos no sé qué, y ya estamos en la razón, como si la razón hubiese llegado a su punto culminante y no tuviera dónde ir. Pero eso no es verdad. Somos un momento más en el proceso racional que forma la humanidad. Eso es lo que Hegel diría sencillamente, y le quitaría a la modernidad el narcisismo del que vive. Puesto que la sustancia del individuo e incluso el espíritu del mundo han tenido la paciencia necesaria para ir recorriendo estas formas en la larga exterior del tiempo y adquirir la inmensa labor de la historia del mundo
en la que el espíritu del mundo se ha ido desentrañando y poniendo de manifiesto, pues entonces el individuo tiene como exigencia captar esa sustancia y no lo puede hacer, dice Hegel, por un camino más corto. La impaciencia quiere lo imposible, quiere los fines, pero no quiere los medios. Quiere creer que la razón de hoy es la razón acabada, pero no le da su dimensión histórica. Y justamente por eso se confunde y se pierde en ideas trascendentes. ¿Sí? Dice Hegel, el contenido es ya la realidad cancelada en la posibilidad o la inmediatez o juzgada, la configuración reducida a la abreviatura, a la simple determinación del pensamiento. El presente resume lo demás, pero lo hace en un punto y hace creer que lo demás ya no está, lo hace perder de vista, y por más que prestemos atención, en el presente no se descubre el pasado simplemente mirando. ¿Sí? El proletario moderno no oculta al siervo medieval y tampoco oculta al esclavo antiguo. Todos ellos eran trabajadores, pero cada uno era un momento histórico determinado que al desaparecer dio lugar a una nueva figura que recubre en cierto modo lo anterior y parece dejarlo de lado, pero que no se entiende sino por su progresión. ¿Sí? Como algo ya pensado, el contenido es ya patrimonio de la sustancia. Como algo pensado, esos momentos son patrimonio de la sustancia, son nuestro patrimonio. Yo les decía en alguna clase anterior, nadie les pide que vayan a la universidad disfrazados de griegos, y sin embargo el pensamiento griego está en el presente. Nadie les pide que vayan vestidos de hombres barrocos, y sin embargo el pensamiento barroco está en nuestro presente. Y lo recorremos en las clases de historia de la filosofía, como esta, a grandes pasos. Pero es patrimonio de la humanidad. Patrimonio, hay que entender la palabra patrimonio en su sentido fuerte. Valor conservado. Valor conservado. Eso es lo que Hegel pretende. Ya no es el ser ahí en su forma de ser en sí, sino que es solamente el en sí, ya es un en sí como recordado, y hay que revertir a la forma de ser para sí. Veamos, dice él, cómo se lleva a cabo todo esto. Me quedan 5 minutos y prefiero recapitular más que avanzar, porque me quedan 5 minutos. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Preguntas? ¿No? Por ejemplo, esta parte de que había comentado del narcisismo de la modernidad también estaría dejando de lado la mediación de sí, ¿no? Y para sí, simplemente se estaría quedando como ese momento estático de culminación y, y al momento en que olvida o ignora, ya no hay esa mediación de volver a lo que es en sí mismo. Sí, por supuesto. Ese punto a mí me parece particularmente importante, porque hace un momento André recordaba que ciertas filosofías hoy se pretenden científicas, se pretenden irrebasables, porque descansarían por fin en procedimientos matemáticos o lógicos, y que eso, como es científico en su dominio, pues haría que la filosofía no tuviera necesidad de volver a su pasado, ni tendría por qué mirar a otro lugar. Pero ese es un enorme error que, sin embargo, hoy está con una gran vigencia. Es decir, creer que por fin esa asociación entre lógica, matemáticas y pensamiento es la verdad revelada y que simplemente se trata de dejar atrás el pasado y de no olvidar que esa es la única asociación viable. Pero ese es un error trágico,
Ese es un error que nos parece trágico porque justamente omite lo que es la experiencia de la humanidad, la experiencia del pensamiento humano y el sentido de la filosofía. Yo creo que una vez les comenté, creo que sí lo hice con ustedes, la escuela que ustedes están llevando ahora, la UAM, abrió la carrera de filosofía justamente bajo esa idea. Había ni se sabe cuántos cursos de lógica, montón de cursos de argumentación, filosofía, pero no había ni una sola historia de la ciencia, de la filosofía. Ni una sola. Claro, la realidad alcanzó a la universidad y le hizo ver que esa insensatez pues no iba a tener ningún futuro. Pero es real y sigue vigente, ¿no? El instituto descansa en eso largamente, ¿no? Descansa largamente en esa idea de que ellos se hacen filosofía de las ciencias verdadera y los demás no hacemos nada, ¿no? Pero no es así, no es así. Desde esta perspectiva que Hegel nos está enseñando, el pensamiento es el despliegue de sí mismo y la experiencia de sí mismo. Y esa experiencia no se ha detenido, no se ha detenido. Es simplemente ha llegado a un punto en el que la conciencia de sí es más potente que en otros momentos, pero de ninguna manera ha alcanzado su culminación. O dicho de otra manera, nos esperan en el futuro formas de racionalidad inéditas. La filosofía tiene que estar atenta a eso, a las formas de racionalidad que están siempre en marcha y que tarde o temprano cambiarán la configuración de lo que estamos viviendo. La vida no se ha detenido, la existencia no se ha detenido y el pensamiento no se ha detenido. Lo que la filosofía tiene que ser es atenta a esos cambios que ya están por lo demás en marcha, que están simplemente ya caminando. La diferencia entre esas filosofías y esta filosofía es que esta filosofía los comprende y ellos no la comprenden a ella. Esa es toda la diferencia. ¿Sí se ve? Estoy hablando un poco provocativamente, pero es que ustedes no dicen mi tío, ¿eh? Y además creo que ya se fueron varios. Desafortunadamente no me indica quién se fue, pero varios se han ido. Bueno, ¿alguna pregunta más? Porque ya veo que hay deserciones numerosas. René. Sí, profesor. Bueno, a mí me gustaría hacer un comentario en torno a la conciencia. Y menciono la conciencia porque pienso que la conciencia es la percepción que el individuo tiene de sí mismo y del mundo. Por ejemplo, yo sé quién soy, pero ese saber no se queda encerrado en mi sola subjetividad, ya que también soy consciente de un mundo objetivo que está frente a mí. Esto más o menos lo he retomado un poquito de lo que vimos las veces pasadas, vinculándolo un poco con lo que ha comentado usted. Ahora bien, también pienso que la filosofía como ciencia enseña cómo estamos viviendo y la filosofía al mostrarnos cómo vivimos, por decirlo así, nos da ciertas herramientas que podrían ayudarnos a transformar la realidad. Esto es lo que se me viene en mente. Gracias. Bueno, sí, por ahí vamos, tienes razón. ¿Algún comentario adicional? ¿No? Bueno, si no tienen ningún comentario, nos veríamos el próximo jueves, si les parece bien.